Formación del aparato digestivo, origen embriológico. A consecuencia de los pliegues cefalocaudal y lateral del embrión, una parte del endodermo derivada de la gastrulación se incorpora al embrión para formar el intestino primitivo. El desarrollo del intestino primitivo y de sus derivados suele describirse en 4 secciones: intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio y por último intestino posterior. Es importante conocer que el tubo intestinal se halla suspendido de la pared corporal mediante los mesenterios. Estos van a ser capas dobles del peritoneo que rodean a un órgano. Conectados a la pared corporal se llaman intraperitoneales. En cambio, se consideran retroperitoneales los situados contra la pared posterior del cuerpo y cubiertos por el peritoneo en su superficie anterior. Un ejemplo de ellos son los riñones. Hacia la 5ª semana se forma el mesenterio dorsal y el mesenterio ventral. El mesenterio dorsal es el más desarrollado, el cual se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino anterior. Por otro lado, el mesenterio ventral tiene su origen en el tabique transverso. Existe solo en la región de la parte terminal del esófago, estómago y parte superior del duodeno. Cuando el hígado crece dentro del mesenquima del tabique transverso, el mesenterio dorsal queda dividido en ometo menor y ligamento falciforme. Continuando con los intestinos. El intestino anterior dará origen al esófago, estómago, duodeno, hígado, vesícula biliar y páncreas. El esófago. Cuando el embrión tiene aproximadamente 4 semanas, aparece el divertículo respiratorio. Poco a poco, el tabique traqueocefágico separa ese divertículo de la porción dorsal del intestino anterior, y así el intestino anterior se divide en una porción ventral, el primordio respiratorio, y una dorsal, el esófago. El estómago. El estómago crece como una dilatación cuyo borde dorsal crece más rápido que el ventral. Luego gira 90 grados, quedando el borde dorsal hacia afuera y el ventral hacia adentro. Está unido al mesenterio dorsal a la parte posterior del abdomen. En su pared anterior presenta el mesenterio anterior que al formarse el hígado constituye el ligamento gastrohepático. El duodeno se desarrolla a partir del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. La unión de ambas partes está directamente distal del origen de la yema hepática. Para la formación del hígado y vesícula biliar, a la mitad de la 3ª semana aparece una prominencia del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino, denominada yema hepática, la cual consta de células en proliferación rápida que penetran el tabique transverso. La conexión entre el divertículo hepático y el intestino anterior se estrecha produciendo el conducto colédoco. Una pequeña protuberancia ventral se forma mediante el colédoco, dando origen a la vesícula biliar y al conducto cístico. El páncreas. El páncreas consta de 2 yemas, la dorsal y la ventral, que se originan en el endodermo que revista el duodeno. A diferencia de la yema pancreática dorsal que se localiza en el mesenterio dorsal, la yema pancreática ventral está cerca del colédoco. Cuando el duodeno gira a la derecha, adopta una forma de C. La yema pancreática ventral se desplaza dorsalmente de modo parecido a lo que ocurre en la entrada del colédoco. El intestino medio. En un embrión de 5 semanas, el intestino medio está suspendido de la pared abdominal dorsal mediante un mesenterio corto y se comunica con el saco vitelino a través del conducto vitelino o del conducto umbilical. En el adulto, el intestino medio comienza en la parte distal de la entrada del colédoco al duodeno y termina en la unión de los 2 tercios proximales del colon transverso en el tercio distal. Lo irriga en toda su extensión la arteria mesentérica superior. El desarrollo del intestino medio se caracteriza por un alargamiento rápido, tanto de este como de su mesenterio, de modo que da origen a la asa intestinal primaria. Intestino posterior. El intestino posterior da origen a lo siguiente: el tercio distal del colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y parte superior del conducto anal. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca, dando origen al conducto anorrectal primitivo. El alantoides penetra en la porción anterior, dando origen al seno urogenital primitivo. La cloaca es una cavidad recubierta de endodermo cuyo límite ventral está revestido por el ectodermo superficial. Esta frontera entre el endodermo y el ectodermo da origen a la membrana cloacal. El tabique urorectal separa la región situada entre el alantoides y el intestino posterior. A medida que el embrión crece y el pliegue caudal continúa desarrollándose, la punta del tabique urorectal se coloca cerca de la membrana cloacal. Al final de la 7ª semana, la membrana se rompe, creando la abertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital.